Entrevista de la semana con el periodista Luis Alberto Espinosa. Estamos tratando de organizar institucionalidad y hay un tiempo real de una utopía que esta no es la... ¿Cómo están? Aquí comienza la entrevista de la semana. Les doy la bienvenida una vez más y por supuesto les invito para que especialmente en el capítulo de hoy entendamos que una vez más la cultura se tomó ATV y en esta alianza estratégica que tenemos con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, dependiente del Ministerio de Cultura y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, podemos durante varios meses, y estaremos algunos más todavía, compartiendo con ustedes experiencias muy cercanas relacionadas con aquellos que están gestando cultura en nuestra región, con aquellas personas que son protagonistas de la cultura, los creadores, en fin, todos los que están relacionados con este mundo que tiene que ver, por supuesto, con nuestra región y particularmente con esta ciudad. Hoy día, en esta alianza, hemos invitado a Jessica Cossart, directora cultural de la Alianza Francesa de Valdivia. Ella es actualmente, ella está realizando hoy un proyecto Fondar Regional 2012 en el Centro de Reclusión de Menores de Valdivia, en una iniciativa de trabajo con esos jóvenes en torno al teatro. Qué experiencia más linda, ¿no? Bueno, Jessica, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Jessica, ¿lo dije bien tu apellido? Sí, está bien. ¿Está bien? Sí. Porque tú eres francesa. Sí, soy francesa. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? Llevo como casi 2 años ahora. 2 años. Sí, llegué directamente a Valdivia y me gustó y ahora estoy y yo creo que me voy a quedar por un rato. ¿Sí? Sí. ¿Estás enamorada de esta ciudad? No sé si diría enamorada, pero me gusta. Eso. Me gusta mucho, digamos que cambia mucho de la ciudad en la que vivía, que era una ciudad mucho más grande, mucho más agitada. Y acá es bien tranquila, la gente es simpática. Así que... ¿De qué ciudad vienes tú? De Lille. Es una ciudad que está, Lille. sí, es una ciudad que está a la frontera con Bélgica, al norte de Francia. ¿Hay algún jugador chileno que juega en el Lille de Francia? Sí, sí, no me acuerdo cuál, pero sé que ya hay puede o ser. hubo uno. Por eso Puede es ser. una ciudad que a nosotros nos suena, por lo menos a los hombres que somos más futboleros, ¿no? ¿Sabes que yo estaba leyendo esto que tú estás haciendo, pero antes, sin duda alguna, bueno, me has contado que la ciudad te gusta, que estás cómoda en ella. Tu experiencia profesional aquí en Valdivia, ¿cómo la catalogas? ¿Cómo la has visto hasta ahora? Mira, es una experiencia al final, desde 2 años, yo creo que bastante buena. Cambia mucho de Francia, cambia porque es con gente distinta, que piensa de manera distinta, que trabaja de manera distinta, que tiene otro ritmo. Entonces al inicio siempre cuesta un poco. Y luego yo creo que mucho más allá de eso es una experiencia muy enriquecedora. Aprendes un montón y la verdad es que me gusta. Ahora estoy acostumbrada, creo que me voy a costar acostumbrarme a un ritmo francés ahora, más bien dicho. Cuéntanos un poco de la labor, para entrar de lleno en el tema, que cumple hoy día en esta ciudad la Alianza Francesa. ¿Cuál es la función que tiene en nuestra ciudad? Mira, la Alianza Francesa es una corporación cultural privada, entre comillas. Hay muchas alianzas en el mundo, pero son independientes, nacen de derecho local. Y entonces el objetivo principal de una alianza es desarrollar la cultura francesa bajo diversos temas, de diversas maneras en la ciudad en la que está implementada. Entonces acá en Valdivia presentamos la cultura francesa a través de muestras de arte, por ejemplo. Entonces pasa por exposiciones, ciclos de cine, espectáculos. Pasa también por la enseñanza del francés. Entonces enseñamos a diversos grupos de edades. Tuvimos también una experiencia el año pasado en el barrio de Miraflores, en la que dimos clase de francés gratuitas a los habitantes del barrio. Entonces ahí, interesante. sí, durante 1 año y medio, ahí lo terminé hace poco. Y entonces fue interesante porque era gente que nunca se había acercado al idioma francés, que tampoco en el colegio habían aprendido nada.
Y entonces venían así por curiosidad al inicio, como que, una francesa que viene en el barrio, qué raro. Y ahí descubrieron algo muy, muy bueno, les encantó y el proyecto duró hasta hace poco. ¿Sabes qué pasa, Jessica? Que por lo menos cuando muchas personas que tienen mi edad estábamos en el colegio, particularmente de octavo a segundo medio, a nosotros nos enseñaban francés. Sí, me contaron. Pero sí. te contaba toda esa historia, pero eran lecciones así bien cerradas. Era la historia de Madame et Monsieur Papini y la fenêtre, ¿no es cierto? Je m'appelle Louis, y algunas cosas que fuimos quedando, con las que nos fuimos quedando. Pero de pronto el idioma francés desapareció de es una pena, la verdad. De nuestras clases habituales. Es una pena porque ahora, bueno, obvio el inglés está en todas partes, pero yo creo que para avanzar en la vida y hacer muchas cosas necesitas hablar otros idiomas. Claro. El francés es uno de ellos, de esos idiomas que tenemos acá con el alemán, también el italiano que empieza también a llegar. Sí. Yo creo que es importante porque te abres otros horizontes, conoces a otras personas, otra cultura. Es un tema. Y ustedes se dedican a esa labor. Pero yo sé que han incorporado la cultura a sus funciones. Cuéntanos cómo ha ocurrido esta simbiosis al interior de la Alianza Francesa en Valdivia. ¿Cómo hemos incorporado la cultura? Mira, yo creo que no depende de la alianza. Yo creo que la manera con la que incorporamos la cultura depende del equipo que está en la alianza. Ajá. Y así, porque cada alianza tiene una programación diferente, una visión diferente, aunque en la base quedamos iguales. Pero en Valdivia estamos con un equipo que tiene propensión a ayudar mucho a los demás. Entonces trabajamos mucho con personas de escasos recursos, por ejemplo. Entonces por eso el proyecto de Miraflores. Entonces incorporamos la cultura yendo a, ¿cómo lo diríamos? Al terreno. Sí, yendo al terreno. No hemos esperado a que la gente venga para la estrategia, por ejemplo. Claro. Entonces la idea era implementar algunas muestras de cultura en la ciudad. Entonces fuimos al encuentro de la gente. No hemos esperado que la gente viniera. ¿Por qué? Porque es difícil. En Valdivia y yo creo que en Chile es difícil que la gente se interese por la cultura porque tiene otros intereses nomás. Ajá. Entonces en Valdivia... O porque a lo mejor no les han enseñado. Imagínate, no sé, mira, la verdad pero no. Imagínate ir a impartir como ustedes hicieron, cursos de francés en una población de Valdivia. Yeah. Eso era impensado, ¿no? Por lo tanto, la gente, creo que como tú me decías, lo recibió bastante bien. Sí, lo recibió claro, muy bien. Primero fue a lo mejor la idea de ir a ver qué estaba pasando, sí, la curiosidad. Sí, claro. Eso. Oye, mira esa francesa que está allá, en fin. Pero de pronto se dieron cuenta que había algo más y fue interesante. Fue muy interesante el intercambio. De hecho, para mí, que iba todas las semanas, fue como mi segunda familia, porque era como los lazos fueron muy, muy estrechos y de verdad lo pasamos muy bien, Y ya que estamos en ese tema, ¿no? de ir a terreno, los niños que están recluidos, los menores que están recluidos, no pueden venir a hacer ninguna actividad, ¿no? Entonces ustedes siguieron con esa tarea. ¿Y cómo se les ocurrió? ¿Cómo pensaron en la idea de presentar un proyecto y un proyecto cultural para ir a enseñarles teatro a estos niños al lugar en el que están recluidos? Por favor, cuéntanos. Mira, eso nos ocurrió hace como poco antes de que terminaran las postulaciones. La verdad es que era un proyecto que yo tenía guardado, lo había hecho en Francia, pero en otras condiciones, no con una cárcel, sino con un centro de delincuencia. Entonces eran niños que tenían problemas de comportamiento, y entonces se implementó partidos de improvisación teatral, se dio talleres para ver si se podía mejorar el comportamiento, si podían mejorar las notas en la escuela, por ejemplo. Y al cabo de algunos meses sí, vimos la diferencia. Entonces los niños canalizaron su energía en torno a otra actividad que no tenía nada que ver con videojuegos, con deporte, que de hecho son importantes, pero era otra manera de ver el teatro y las cosas, la cultura. Y entonces cuando salieron los fondos, la verdad es que nunca había postulado, entonces no sabía qué era. Y me dije, mira, ¿por qué no?
Y lo hablé con algunas personas del consejo y me dijeron, mira, puede ser buena idea, intenta postular. Entonces postulé pensando que nunca el Consejo de Cultura me iba a financiar un proyecto así. Era un prejuicio, eso lo tenía que confesar. Okay. Pero eso, como que entonces lo postulamos y fui a ver a la directora de la cárcel de allá y ella lo encontró muy bonito el proyecto. Es un proyecto largo de 11 meses. Y nos dijimos, ¿por qué no? Porque al final no se dan talleres de culturales allá. Y entonces, eso, ese tipo de proyecto permite desarrollar competencias blandas. Okay. ¿Y ella te abrieron las puertas? Ella me abrió la puerta, sí. ¿Sí? Sí, la directora que ahora se fue hace poco, van a cambiar de director, me abrió las puertas porque ya también está en ese... con esas ganas de proponer otras cosas a los chicos, que de hecho están encerrados todo el día. Entonces que no tienen tantas actividades que hacer, tienen siempre los mismos talleres de mecánica o cosas así manuales que son buenas, pero yo creo que necesitan otra cosa también para abrirse la mente. Qué interesante, qué bueno escuchar a Jessica Cossat, la directora de la Alianza Francesa de Valdivia, comentándonos de esto, porque por otro lado debo reconocer que no son muchas, iba a decir pocas, pero no son muchas las instituciones que se preocupan de desarrollar actividades como estas. En particular, esta de ir a enseñarles teatro a niños que están recluidos. En el fondo yo creo que también ustedes les hacen sentir importantes a ellos, les ayudan a entender que la vida es mucho más interesante que delinquir, por ejemplo. Mira, te voy a decir una cosa, ellos también me enseñaron que yo era importante también, me enseñaron muchas cosas a mí también. Claro. Entonces es un proyecto muy enriquecedor, entonces obvio que quizá les ayude, yo creo que si me van a mirar en la tele se van a reír, pero sí, les ayudé, pero ellos me ayudaron un montón también. Nos ayudaron, de hecho, porque fuimos tres colegas a ir y seguimos yendo, el proyecto todavía no ha terminado, termina en un mes más. Y la verdad es que creo que fue la experiencia de mi vida, de momento, esta experiencia de mi vida, porque yo creo que porque nos acercamos a ellos, porque para mejorar el mundo, creo que hay que tomar en cuenta a todas las personas. Y ese tipo de centro, no, como tú lo decías, no es un centro que acoge actividades culturales, por ejemplo, no es un centro al que se acercan los demás, al que nos suelen acercarse los demás. Entonces nos dijimos, ¿por qué no? Y al final intentámoslo. Y fuimos y la verdad es que no me arrepiento. Porque ¿Cuánto tiempo llevan? Desde febrero de este año. Y cuéntanos un poco ahora, situémonos en el lugar. En esa sala seguramente donde tú estás impartiendo las clases. ¿Qué te dicen los niños ahí dentro de esa sala? Porque no solo es preparar la obra, aprender lo que ustedes les están enseñando, sino que hay una interrelación permanente. Sí, ¿qué te dicen ellos? De hecho, llegamos y el teatro no les interesa para nada y todavía no les interesa. Okay. Entonces eso me lo dicen, pero lo que les interesa es que ellos quizá no lo han visto ahora, pero han cambiado harto. Han cambiado harto, yo he cambiado harto también. Y entonces están ahí, no queremos teatro y toda cuestión, no, teatro fome, que es para cosas de payaso, que vamos a hacer teatro. Y entonces llegamos y empezamos a conversar de las cosas de la vida y poco a poco yo les estoy diciendo, mira, lo que están haciendo es que están tomando un papel y están haciendo teatro, de hecho. El teatro no es estas cosas con disfraces y cosas de locos, gritar y toda cuestión. Es también una comunicación con el otro. Y entonces están teniendo un papel porque están intentando ser respetuosos conmigo. Y eso se esfuerzan porque al final no son así. Bueno. ¿Sí? Se me dicen, sí. Entonces poco a poco eso. La idea de esos talleres, más allá del teatro, eran y son talleres de expresión oral, de comunicación. Cómo comunicar con el otro, cómo respetar al otro, cómo escuchar al otro y cómo trabajar con el otro. Y eso son competencias que quizá no he logrado con todo el mundo, pero he logrado con muchas personas allá y les va a servir. Porque a mí lo que me interesa al final no es tanto que sean actores ni nada,
pero que cuando salgan del centro pueden tener las herramientas para enfrentar al mundo. Y yo creo que lo logramos, poco a poco logramos, y ellos también lograron cosas con nosotros. Que yo creo que mi capacidad de tolerancia se amplió demasiado con ellos. Y ahora veo las cosas de otro modo, mucho más. Y entonces si me miran, muchas gracias, porque de verdad yo creo que más allá que ellos me agradezcan, yo les agradezco mucho. ¿Estos esfuerzos valen la pena? Sí, obvio, valen la pena. ¿Sabes por qué te hago esa pregunta? Te la hago porque yo te veo visiblemente emocionada, Sí. lo que me parece muy interesante, lo que me habla de cómo te has involucrado en un trabajo que partió siendo como de ayudar al otro, Sí. y terminaste no solo ayudando al otro, sino que ayudándote a ti misma, Sí. ¿no? Y seguramente a los que están involucrados en aquello. Pero también porque veo aquí que tenemos un medio de comunicación donde mucha gente está mirando esta entrevista, ¿no? Y sería bastante bueno, ¿no es cierto?, decirles a ellos que esto se puede replicar. Sí, se puede Lo pueden replicar ellos. Por favor, que se replique, que se hagan muchas cosas, porque al final, imagínense en un lugar encerrado, entonces mucha gente va a decir sí, pero lo merecen, entre comillas, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo. Creo que todo el mundo comete errores a cierto grado, obvio. Pero no deberíamos estar ahí para juzgar. Hay cosas, obvio, que yo no les excuso para nada, no excuso ningún acto de lo que hicieron. Pero se puede entender, quizás se puede entender. Entonces quizás todo el mundo se va así a sorprender. Claro. Pero yo creo que muchas personas como yo, como tú, tuvimos la suerte de crecer en otro ámbito, vamos a decir. Y no todo el mundo es así, no para todo el mundo es así. Entonces eso, por favor, que lo tengan en consideración. No hay que perdonar ni excusar ningún acto por los que están allá. Ellos ya saben que no es bueno hacer eso, no es bueno lo que hicieron, pero tampoco les vamos a condenar toda la vida por eso. Sí. ¿Ya? Tal Entonces, vez, por favor, que se hagan tal vez actividades. nosotros mismos, la sociedad, somos culpables de que ellos estén en la situación toda que la están. sociedad, creo, Uno puede que empezar sean, a... Sí, uno, que sean en Francia, en otros países, va a ser igual al final, no es Chile, es el mundo que es así. Entonces, yo creo que sí, que por favor, bueno, si hay personas motivadas, Claro. si yo lo puedo hacer, extranjera, Claro. entonces muchas personas lo pueden hacer. Y hay talleres igual que les encantaría, como todo es que jardinero, por ejemplo. Cosas de deporte, les encanta el deporte, entonces si hay personas interesadas en hacer talleres de deporte, maravilloso, yo creo. Luego a nivel de cultura no les voy a decir que les encanta la cultura, pero igual se acercaron y ahora conocen cosas, leen poemas, escriben, Claro. entonces yo creo que son mi mayor logro, creo. Eso. Ya lo saben, es importante que se haya dado este pequeño espacio para que ustedes entiendan que hay jóvenes, niñas y niños que nos están necesitando y que nosotros no nos damos cuenta. De pronto vemos por allí en la televisión un reportaje de 4 o 5 jóvenes que se han ido a vivir en una población, lo vi hace muy poco en Santiago, y son gente que nació en otro ámbito, Sí. ¿no? Con recursos económicos, gente acomodada, y son jóvenes con tantos ideales en su vida, con tanto amor al prójimo, que se han insertado a vivir en una población, no me recuerdo el nombre, pero ellos dijeron que ayudando, como tú bien lo has dicho, desde dentro, esta sociedad puede ser mejor. Y ahí están haciendo soporte. Sirva este programa para aquello. Sí. Quiero hacerte una última pregunta respecto a nuestro tema, que es la cultura. ¿Es muy distinto hacer cultura aquí en Chile, en Valdivia en particular, comparado con Francia? Mira, sí, es bastante diferente porque la audiencia es diferente. Entonces, de hecho, estoy postulando un proyecto este año para eso, como para el problema de la audiencia acá en Chile, que la gente está en otra realidad, vive otras cosas, entonces yo creo que le cuesta interesarse o al final no ve el interés de acercarse a la cultura. En Francia es diferente, en Francia la gente, nacemos en la cultura. Yo estaba en una ciudad muy agitada con eventos culturales todos los días, gratis, a veces que se pagan, pero entonces hay ópera, teatro, danza, todo el día, todo el rato, entonces es fácil, hay en todas partes, en las calles, la gente vive en eso y vive con eso.
Entonces yo te diría que sí es diferente. Lo que pasa es que la gente es diferente también. Entonces no sé si se puede comparar tanto. Claro. Pero acá en Chile lo que encuentro maravilloso son todos esos fondos, esas ayudas que dan a la gente de la cultura, los gestores, que no encontramos en Francia, desgraciadamente. En Francia, para hacer cultura necesitamos dinero, entonces la mayoría de las personas que hacen cultura son de familias cómodas. Y acá en Chile yo encuentro que son oportunidades que se dan a todo el mundo. Eso lo encuentro maravilloso y de verdad les agradezco tanto que nos hayan ayudado este año. Ojalá sigan haciéndolo. Pero sí, entonces es diferente, la manera de acercarse a la cultura es diferente, pero Chile incentiva mucho más a la gente a acercarse a la cultura. Jessica, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y contarnos de esta experiencia, de este Fondart regional que ustedes han obtenido en el año 2012 con el apoyo sin duda del Consejo Regional de la Cultura y las Artes y el fondo del mismo, que nos parece extremadamente interesante y, reitero, digno de replicar. Así que a la directora de la Alianza Francesa de Valdivia le doy las gracias y espero que no sea la última vez que nos veamos. Ojalá, muchas gracias a ti por haberme acogido y escuchado. Muchas gracias. Hermoso sin duda haber conversado con Jessica Cossart, que es reitero, directora de la Alianza Francesa en Valdivia, y saber de este proyecto apoyado por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. ¿Ves que vale la pena que tengamos esta asociatividad con el Consejo Regional aquí en ATV Valdivia durante algunos meses y vamos a estar hasta diciembre con esta misma tarea, que los gestores culturales, que los creadores, que los protagonistas de la cultura en Valdivia tengan su espacio en la televisión y juntos podamos compartir estas lindas, estas tremendas experiencias. Si Dios lo permite, nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias y hasta entonces. Y a ti, Jessica, de nuevo, muchísimas gracias. Entrevista de la semana con el periodista Luis Alberto Espinosa. Estamos tratando de organizar institucionalidad y hay un tiempo real de utopía que esta no es la...